Y hay una historia hermosa en la palabra de Dios que está en Juan capítulo 2, en el verso 1. Y dice: al tercer día, todos digamos tercer día, presta atención a eso. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron invitados también a las bodas Jesús y sus discípulos. Invitado. Decíamos el domingo pasado, a mí me encanta de que Jesús fue invitado, no por ser un milagrero famoso, porque no había hecho ningún milagro hasta ese momento, no por los beneficios que alguien podía obtener de él, sino que fue invitado por quien era él. ¿Verdad que es hermoso cuando alguien te invita por quién eres tú? ¿No? Por algo que pueda obtener de ti. ¿No? Y queremos decir, aquí en la congregación no te pedimos nada y no te vamos a pedir nada. Presentamos a Jesús y Él tiene vida y vida en abundancia. Y estamos contentos cada domingo, cada miércoles que puedes venir. Así que Jesús llega a esa fiesta, llega a esa celebración que es muy importante, que es la celebración de una boda. Y qué hermoso que es poder invitar a Cristo a nuestro hogar, invitarlo a nuestra vida personal, pero también invitarlo a todo lo que hacemos. Así como dice la palabra en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso habla de intimidad, de comunión, de cercanía, de buscarlo a él por quien es él. La palabra de Dios dice que busquemos primeramente al Rey, primeramente al reino de Dios y su justicia, y todo lo demás ya Él se va a encargar. Que nos deleitemos primeramente en el Señor. Por eso te animamos a experimentar, a vivir, a deleitarte en Cristo. Quita el enfoque de tu problema y enfócate en Él. Y todo lo demás, Dios se va a encargar en su momento oportuno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora veamos lo que sucede en esta historia. Dice el verso 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús: no tienen vino. Las bodas en esa época tenían una duración de alrededor de 7 días, no es como las de hoy, sino que eran bastante largas. Ellos sabían celebrar bastante bien los judíos. Y el vino era algo muy importante. La mamá de Jesús se da cuenta de una necesidad y ella hace dos cosas importantes. La primera, identifica y reconoce lo que estaba faltando. ¿Cuál era la necesidad? ¿Sí? No lo oculta, sino que ella va directamente y dice qué es lo que está pasando, qué es lo que se está agotando, qué es lo que se había agotado. ¿Alguna vez te has quedado sin gasolina? ¿Hay alguien que alguna vez se haya quedado sin gasolina en el auto? ¿Sabe que estadísticamente para las mujeres eso no es un problema muy grande que afecte la autoestima de una mujer? Pero para los hombres, sí. Sí, es una cuestión muy importante el tener gasolina. Podemos ser muy exitosos en muchas cosas, pero que la aguja marque 0 es un fracaso muy grande. Y es que siempre tenemos como en la mente una vocecita que nos está diciendo: no te olvides de llenar el tanque, no te olvides de tener gasolina suficiente adentro del auto. Así que para nosotros sí es importante. Y les cuento una historia. Hace tiempo atrás, cuando Loles y yo no teníamos hijas, éramos recién casados, vivíamos en España e íbamos de viaje de una ciudad que se llama Cartagena a Murcia, que era alrededor de 45 minutos. Y en medio del camino, en medio de la autopista, ¿saben qué sucedió? El auto se quedó sin gasolina. Marcó 0. Yo miré el tablero y lo primero que hice fue observarlo detenidamente, como si mirándolo iba a cambiar la aguja. Y lo miré para ver si era correcto lo que estaba viendo, pero sí, siguió ahí, no se movió en absoluto. Y Loles me dice: ¿qué estás haciendo? Nada, dice: estoy mirando. ¿Qué pasa? Entonces miré a Loles y lo segundo que solemos hacer los hombres es culpar a nuestra esposa. Y digo: ¿quién usó la última vez el auto? No le pusiste gasolina. Sin embargo, a pesar de ese reproche, la aguja no cambió, siguió el tanque vacío. Y me quedé mirando el auto en medio de la autopista a un costado.
Y en un arranque de fe y de negar también lo que estaba sucediendo, allá los autos son estándares, puse la marcha en primera, apreté el acelerador, encendí el auto y no pasó nada. No se movió ni un milímetro, nada, absolutamente nada. Y usted dirá, pastor, usted es medio raro con lo que hace, ¿no? Cuando se queda sin gasolina. Pero, ¿qué haces tú cuando te quedas sin gasolina? Quizás no en el auto, pero ¿qué pasa cuando la gasolina emocional empieza a bajar? ¿Qué pasa cuando las fuerzas empiezan a escasear? ¿Qué pasa cuando la esperanza no aparece por ningún lado, no hay soluciones? ¿Qué pasa cuando el tablero comienza a marcar empty en alguna área de tu vida? Quizás te quedas mirando fijamente ese problema, esa escasez, esa carencia, le empiezas a dar vueltas en tu cabeza una y otra vez, pero la aguja sigue marcando vacío. Quizás tratas de negarlo y sonríes a todo el mundo y dices, estoy bien. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Pero por dentro, aunque lo niegues, sabes que el tanque no tiene más, que la lucecita se prendió. Quizás lo que haces es culpar a alguien. Es que esa persona me drenó. Es que mi crianza, mis padres, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi compañero de trabajo, mi jefe, mi suegra. Tratamos de buscar a alguien, sin embargo, eso no mueve. No cambia la situación que está sucediendo adentro nuestra porque el tanque está vacío. Y hemos aprendido una lección: cuando el tanque está vacío hay que ir a una estación a llenarlo. Y la mamá de Jesús reconoce eso. El tanque está vacío, hay una carencia, hay una necesidad. Y ella hace la segunda cosa importante, que es ir a la persona correcta. No solo reconocer e identificar la carencia que hay adentro, sino ir a la persona correcta, ir al lugar correcto. Porque por mucho que tú te pares frente a un supermercado, el supermercado quizás no tiene para cargar gasolina. Tendrá muchas otras cosas, pero no eso. Y con esto quiero animarte a no poner tus expectativas en fuentes incorrectas, en estaciones, en gasolineras incorrectas. No pongas expectativas en personas. Muchas veces nosotros ponemos una carga emocional sobre alguien y decimos, él o ella, este hermano, esta hermana, el pastor, mi esposo, mi esposa, es quien me va a suplir, es quien va a llenar todo ese vacío, esa carencia que tenemos. Todos nosotros somos pozos limitados. Ninguno de nosotros es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no animemos a nadie que camine sobre nosotros, porque eso solo va a generar frustración e inestabilidad. Porque cualquiera de nosotros no somos una piedra de fundamento estable. Cualquiera de nosotros podemos cambiar, pero Cristo es la roca de los siglos. Y Él dijo, cielo y tierra pasarán, todo se moverá, pero mis palabras no pasarán. Solo Él es fuente de agua viva. Entonces el trabajo tuyo y mío es siempre orientar a aquel que tiene agua viva, aquel que realmente puede satisfacer toda nuestra sed emocional, espiritual que hay en nuestro interior. Solo Él puede llenar este tanque que a veces se vacía. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay algo interesante que sucede luego. Jesús, dice en el verso 4, le dice o le responde a su mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Saben que la respuesta de Jesús es una de las respuestas de más incógnitas? Es como una especie de acertijo, es misterioso lo que Jesús responde a su mamá cuando ella viene con la necesidad. ¿Sabes que a veces tú tienes la necesidad, la reconoces, vas al Señor, pero muchas veces la respuesta no es conforme a las expectativas que puedas tener? Porque vas a la persona correcta. Cristo es la persona correcta. Pero Cristo, Él no está para cumplir tus expectativas ni las de nadie. De hecho, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él no se especializó en complacer a los fariseos o a los judíos o a los discípulos o a nadie. Él estaba para hacer la voluntad de Dios.
Y muchas veces su voluntad puede ser una respuesta que no entendemos, que no sabemos de qué se trata. Es como un acertijo que no podemos descifrar. Él está presente. Y ahora yo me imagino que después que Jesús le da esa respuesta a su mamá, se da un silencio también. Jesús no le plantea a ella ningún plan de acción, ninguna cosa que él iba a hacer, sino da esa respuesta y después me imagino que hubo un silencio de 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, no lo sé. Un silencio. Sin embargo, también me asombra la actitud de María. Ella no le reprocha a Jesús, sino le dice, hey, yo he estado cocinándote tantos años y lavando la ropa y ahora me respondes esto. No le responde con enojo, diciéndole, oh, ya me cansé, me voy. No le responde tratando de chantajearlo emocionalmente, soy tu mamá, vamos, me tienes que ayudar. No como muchas veces nosotros hacemos con el Señor. E intentamos diferentes tipos de oraciones para ver si lo movemos con nuestro enojo, con nuestro chantaje, o tratamos de manipular la mano del Señor. María no hace nada de eso. María hace algo tremendo que está en el versículo 5. Y dice, su madre dijo a los que servían, haced todo. Digamos todo lo que os dijere. Traducción, yo no tengo el control. Él sí. Yo no soy el rey del universo. Él sí. Yo no sé qué hacer ahora, pero Él sí sabe qué hacer. Y confío en Jesús. Y de eso se trata. Es tremendo cuando tú depositas o pones delante del Señor, haces conocidas tus peticiones, tu necesidad, tu carencia, pero al mismo tiempo confías en Él. Si tú dices sí, excelente. Si tú dices no, excelente. E inclusive si tú haces silencio, confío en ti. ¿Saben que Dios muchas veces hace silencio? Y uno dice, ¿por qué hace silencio? El mismo Jesucristo lo experimentó cuando estaba en la cruz. Y en varias oportunidades la Biblia nos muestra de personas que tuvieron que enfrentar el silencio de Dios. ¿Te ha pasado que alguna vez has orado, esperas la respuesta y no hay nada? ¿Y hay silencio o me pasa solamente a mí? ¿Saben por qué Dios hace silencio? Yo una vez le pregunté, Señor, ¿por qué hace silencio? ¿Por qué no puedo escuchar ahora que tanto necesito, que esto parece que es urgente y ahí te quedas sin decir nada? El silencio nos habla de dos cosas. Uno, para nosotros es una renuncia a nuestra propia voluntad. Eso hace Jesús en la cruz. Él renuncia a su propia voluntad. Y la otra es esperar atentamente en Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muchas veces el Señor te lleva a ese punto donde estás en quietud y Él no dice nada. Yo me acuerdo una vez, estaba en la universidad y un profesor llegó y nosotros estábamos conversando, hablando, y él se paró delante y se quedó en silencio y nos empezó a mirar. Al punto que ya al ratito todos nos empezamos a mirar también y nos quedamos en silencio para ver qué es lo que él iba a decir. El silencio de Dios te llama a estar expectante en Él. Ya te lleva a un lugar donde calmas tus pensamientos, los llevas cautivo a la obediencia a Cristo, calmas tus emociones, calmas todo el torbellino interno y rindes tu problema, rindes tu voluntad, rindes tu necesidad de hacer algo delante de Él, te quedas quieto y lo observas, atento. Porque cuando estás atento ante alguien que está en silencio, puedes escuchar cuando empiece a hablar. No de otra forma. Si tú estás hablando constantemente, no vas a poder oír lo que Él dice. Dios a veces se queda en silencio para que te acerques un poquito más y puedas oír lo que va a decir. Para que puedas estar en humildad total delante de Él, en atención total. Muchas veces Dios quiere revelar algo nuevo para nuestras vidas. Jesús estaba así con sus discípulos a menudo. Y él esperaba que ellos estuvieran atentos para revelarles algo, para obrar un milagro, para resolver una situación. Y este es uno de los casos. Dice el versículo 6, y estaban allí
6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿Saben que esas tinajas tenían un poquito más de 100 litros de agua cada una? 100 litros son como, ¿cuántos galones? 20, 25 galones cada una. Y eran utilizadas porque las personas antes de ingresar a una boda lavaban sus manos o lavaban los utensilios que iban a utilizar. Se llamaba también el rito de la purificación porque era algo también religioso que habían pedido los fariseos que se hiciera cada vez que alguien ingresaba a una casa o a una ceremonia. Y estaban ahí las tinajas. Y ahí es cuando Jesús habla por primera vez después de la pregunta. Y él dijo en el verso 7, llenad estas tinajas de agua. Y aparentemente lo que Jesús pide en ese momento no tiene sentido. Porque puede sucederte que estás esperando al Señor, que estás atento, que estás en silencio, que estás depositando tu confianza total en Él y de pronto lo que te dice no cobra sentido. ¿Cómo voy a echar agua en unas tinajas? Lo que estamos necesitando es vino, no es agua. E inclusive me sorprende los sirvientes, ¿no? Podrían haber dicho, no, Señor, ¿para qué tanta agua? ¿Para qué queremos llenar todo esto de agua? ¿Para qué queremos 600 litros de agua? ¿Y si le ponemos jugo mejor? Miren si hubiéramos sido nosotros los hispanos. ¿Y si le ponemos horchata adentro? Por lo menos para que la gente se quede contenta. ¿Cómo vamos a echarle agua? Sin embargo, me gusta que los sirvientes obedecieron a esa petición sin sentido de Jesús. Ellos demuestran la confianza. Y dice luego, y las llenaron hasta arriba. Verso 8, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala era una especie de organizador de toda la ceremonia, era como el que se encargaba de coordinar, era una persona importante y respetada por los novios. Y se lo llevaron al maestresala. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado. Mire, ahí hago una pausa. Te va a tocar muchas veces estar en contacto en tu trabajo, en tu familia, en algún lugar, con gente que sin que te des cuenta van a probar quién es Cristo, por lo que hay dentro de ti. Y no van a saber por qué tu vida ha cambiado. No van a saber por qué hay un perfume diferente, por qué hay una fragancia diferente, por qué hay actitudes diferentes en ti. Y van a acercarse a Cristo simplemente por lo que tú les transmites. La vida de Cristo no se trata de teoría, no se trata de conocimiento, se trata de experimentarlo a Él, de vivirlo a Él. Y para eso tú y yo estamos dispersos en diferentes lugares. Donde tú estás viviendo, donde tú trabajas, la familia que tú tienes, es con el propósito de Dios de que tú puedas llevar el perfume, la fragancia de quien es Cristo. Y haya un maestresala por ahí que, aunque no entienda, pueda probar quién es el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice el siguiente, el maestresala llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El buen vino. El buen vino nos habla del nuevo pacto que Cristo hizo cuando vino aquí a la tierra. Un pacto que es mejor. Es un pacto que a nosotros nos acerca hacia la presencia de Dios. Y miren qué interesante. Habíamos dicho de que Jesús deja una frase, una respuesta incógnita, una encrucijada que le dice a María cuando Él le habla, esto todavía no tiene que ver con mi hora, o todavía no ha llegado mi hora en este momento. ¿A qué se refería Jesús con que no ha llegado mi hora? ¿Cuál era esa hora? Miren, la palabra de Dios dice que antes de ir a la cruz, Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 12:23, ha llegado, ¿qué cosa? La hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. La hora era cuando Cristo iba a morir y resucitar. ¿Y qué tiene que ver eso con la boda, con el vino? Fíjense en que Juan comienza diciendo que al tercer día se hizo una boda en Caná. Al tercer día Jesucristo también resucitó. Y dice la Biblia que cuando Cristo gritó, consumado es,
Él entregó su espíritu y luego vino un soldado romano y traspasó su costado. ¿Y del costado qué salió? Agua y sangre. Agua y vino. El vino es símbolo de la sangre. ¿Y de qué nos habla el agua y la sangre, el agua y el vino? De la misericordia y la gracia de Dios. Dice la palabra en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono del Dios de amor para encontrar allí, ¿qué cosa? Misericordia y gracia en el momento que las necesitamos. En ese nuevo pacto, en ese nuevo vino, el Señor nos permite acercarnos cada vez que nuestra tinaja, que nuestro tanque está vacío, al trono de la gracia y ser llenos de su presencia. Es tremendo eso, yo me emocionaría. Cada vez que veas el tanque vacío, puedes entrar confiadamente. Y muchas veces usted y yo nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos sin ganas, sentimos que no sabemos por qué el motor no quiere avanzar. El Señor te dice: acércate confiadamente. Dios permite que eso suceda en nuestras vidas para poder ir a Él, para volvernos a llenarnos y vaciarnos y volvernos a llenar. Y eso nos hace crecer de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren, dice la palabra que Jesús convirtió el agua en vino en un instante. Dicen los estudiosos que ese vino tardaría más de 20 años en esa época en formarse. 20 años. ¿Saben qué nos está hablando el Señor en eso? Que Él es quien redime tu tiempo. Quizás tú has sentido que has perdido tiempo. Quizás sientes de que alguien te robó energías, te robó fuerzas, te robó emociones, robó etapas de tu vida. Y dices: quizás no me queda tanto tiempo por delante. Pues déjame decirte, Él es el que va a restaurar tu tiempo. Cuando tú le entregas todo lo que eres a Él, Él comienza a obrar. Mire lo que dice Joel 2, en el verso 23. Vosotros, hijos de Sión. ¿Cuántos hijos de Sión hay aquí? Vosotros, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Y el Señor dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Todos esos enemigos, esa amargura, esa depresión, esa ansiedad, esa enfermedad, esa persona inoportuna, esa experiencia que te marcó y que te dañó y que te robó tiempo. Dice el Señor: yo te voy a restituir el tiempo. Te voy a restituir esos años. Lo que no se puede hacer en 20 años, yo lo voy a hacer en un instante. Me encanta eso. Verso 27 dice: y conoceréis, todos digamos conoceréis. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Él está presente, aunque haga silencio, aunque a veces no entendamos lo que está haciendo. Él está presente. Y Él dice: en medio de esa dificultad, de ese valle, yo estoy presente. Dice: y conoceréis también que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro. No hay otro pozo al que tenemos que ir. No hay nadie más que sea fuente de vida. El Señor te dice: yo soy tu fuente, yo soy tu fundamento. Ven a mí. Los que están cargados, trabajados, los que sienten que le han robado, que lo han menospreciado, que los han discriminado, vengan a mí. Yo les voy a hacer descansar. Yo voy a restituir ese tiempo que perdiste. Yo estoy emocionado por eso. Ahora miren, dice en el verso 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Dios siempre, todo lo que haga va a ser para manifestar su gloria. Aunque pases por un momento que no entiendes nada, dile: Señor, tú manifestarás tu gloria. Tú me transformarás de gloria en gloria. Tú harás lo que tú quieras y yo confío en ti. Entrego mi vida a ti. Me rindo a ti. Quiero escucharte. Quiero conocerte. Quiero tener una revelación nueva de quién eres tú. Ahora fíjense en que ahí dice el principio de señales. Quiere decir que ese fue el primer milagro de Jesús. Y es curioso que el primer milagro de Jesús no ocurrió en un funeral, no ocurrió en un hospital, sino que ocurrió en una boda.
Y le dije, Señor, ¿por qué fue el primer milagro en una boda? Y Él me dijo, porque vine a restaurar el gozo, porque vine a llenar de gozo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pierdes gozo te debilitas. Cuando pierdes gozo ya pierdes ganas de seguir adelante, pierdes motivación. La palabra de Dios dice en Nehemías 8:10, no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es... ¿Cuántos quieren fuerza? El Señor dice, yo voy a restaurar el gozo y el gozo va a traer fuerza sobre ti. Otra cosita. Muchas veces hemos pensado que la primera juventud es la mejor. ¿Cuántos están en la segunda juventud? Pero ¿saben qué? La primera juventud, el primer vino, no es el mejor. Bueno, tampoco es la segunda juventud. El mejor vino es cuando tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor. Cuando esperamos en Él, cuando nacemos de nuevo, cuando decidimos que Él sea el que tome el control. Empiezas el mejor vino. Empiezas la mejor etapa. Empiezas la nueva juventud. ¿Cuántos quieren ser jóvenes de nuevo? Miren lo que dice Isaías 40:30. Los muchachos, los de la primera juventud, se fatigan y se cansan. Los del primer vino flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor, ¿cuántos son del segundo vino? Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Yo quiero ese vino nuevo. Ponte de pie donde estás.